día con todos. Hoy vamos a tratar un tema de preocupación en el mercado laboral, que es la situación del IES. ¿Es el IES el reflejo de la realidad del mercado laboral? Según estudios actuariales, existirían problemas para el pago de los jubilados en el año 2022, según la modalidad actual, debido a la crisis que atraviesa el IES. Pero, ¿qué tipo de crisis tiene el IES? ¿De dónde se origina esta crisis? Esta crisis es estructural. Para tratar este tema le hemos invitado al magíster Wilson Ramos, que cuenta con amplia experiencia laboral en el IES, en el IES, en el CENESID, que recién escribió un artículo sobre el IES, el reflejo de la realidad del mercado laboral. Bienvenido, Wilson. Muchas gracias, Osvaldo, y aquí presto para resolver cualquier inquietud que ustedes tengan. Sí, gracias, Wilson. En realidad, en el artículo que escribiste, tú hablas de que el IES es el reflejo de la realidad del mercado laboral, pero das a entender de que el IES está atravesando por una crisis. ¿Qué tipo de crisis está atravesando el IES? Bueno, en mi criterio, lamentablemente, a veces nos hemos acostumbrado a enfocar los problemas de forma particular sin relacionar el problema con el entorno eh, que rodea a este problema y en donde, por lo general, está la causa del problema. Entonces, cuando nos enfocamos en el problema, pretendemos arreglar el problema, pero dejamos la causa ahí, latente. Es como que el tumor está persistente y pasa el tiempo, solucionar el problema, como está ahí la causa, vuelve a generarse otra vez el problema y otra vez volvemos a procurar atacar el problema y sin solucionar la causa. Entonces, a mi juicio, sobre el tema del IES, de lo que yo tengo conciencia, esto vengo escuchando yo desde hace unos 30, 40 años. Cada cierto tiempo se habla de la crisis del IES. Y obviamente, en base a los estudios actuariales que tienen cálculos estadísticos, cálculos matemáticos, los números reflejan una situación que en el caso del IES puede generar preocupación. Pero lo que tenemos que considerar nosotros, que este modelo de seguridad social fue construido en función de una población que estaba siendo asalariada, de una población que tenía un empleo. Entonces, hace muchos años, 50, 60 años, la realidad económica del país y de la humanidad era distinta, ¿no? A raíz de que termina la Segunda Guerra Mundial, el mundo queda destruido, entonces es necesario volver a construir el mundo y obviamente el trabajo, la economía siempre estuvo en crecimiento. Entonces, los modelos de seguridad social que se instauraron en esas épocas tenían esta viabilidad, porque dependían de la gente que está trabajando, la gente que tenga estabilidad laboral y que además de que tenga también un salario que le permita contribuir a la seguridad social. Esto, obviamente, con el tiempo y la implementación de nuevos modelos económicos, la globalización, ha ido generando que el empleo vaya reduciéndose. Cada vez tengamos, especialmente en países como Latinoamérica, cada vez tengamos mayor desempleo, las tasas de desempleo siempre son ascendentes, salvo determinados picos en el tiempo en donde puede haber cierta estabilidad o puede descender esa tasa de desempleo. En el Ecuador, en los años anteriores del gobierno que estuvo entre la década del 2007 al 2014, algo se superó hasta el año 2012 más o menos, estuvo un poco la tasa de desempleo que no crecía como crecía en épocas anteriores. Pero vienen las crisis y otra vez se genera el desempleo. Entonces, si bien es cierto que los números del IES pueden ser preocupantes, generan preocupación, hay una causa. Y la causa es
que tenemos una población económicamente activa que no tiene un empleo formal, que está en la informalidad, que de esa informalidad no recibe los recursos suficientes como para poder contribuir a la seguridad social. Y esa es un pilar del problema. El otro pilar del problema, como estos regímenes de seguridad social establecidos, también tienen que, para subsistir, recibir el aporte del Estado. Entonces tenemos también un Estado que constantemente está en crisis. Un Estado que no tiene los recursos económicos, que no los ha sabido generar los recursos económicos, y a eso las políticas económicas, los modelos económicos implementados no han sido de todo exitosos. Entonces, el Estado se ve en la necesidad de recurrir a otras instancias que a su vez le hacen asumir otros compromisos y tiene que priorizar los gastos. ¿A dónde voy? Por ejemplo, a pagar la deuda externa, para ser sujeto de crédito o a las políticas sociales. Entonces, y con la finalidad de fomentar algo de producción, el Estado también genera y se apoya en el tema tributario. Entonces, en el régimen tributario, que es un régimen tributario que no es muy justo, entonces se establecen políticas, sea para que para que solventar y buscar que determinados sectores no se exoneran las multas, se reducen impuestos, o en su defecto, también la institucionalidad del régimen tributario es tan confusa, tan generadora de dudas, que da espacios para la elusión y la evasión tributaria. Entonces, esos dos pilares, empleo y un régimen tributario, no permiten generar los recursos que la seguridad social genera. Y cuando hablamos de seguridad social, estoy hablando de la sociedad, porque finalmente es la sociedad la que se beneficia de ese ahorro que tiene la seguridad social, que lo administra la seguridad social, para, por un lado, atender las contingencias que durante la vida laboral de la persona se pueden presentar, contingencias por accidentes de trabajo, contingencias porque enfermedades, contingencias porque fallecimientos, etcétera, etcétera. Y el otro tema de la prevención, la otra parte del ahorro, que es para prevenir, para precautelar la vida de las personas cuando éstas ya terminan su ciclo de vida productiva. Es decir, cuando entramos en una etapa, en una edad en la que ya no podemos, no estamos con las habilidades para poder continuar trabajando y vamos a un descanso activo, sin la necesidad de laborar y sujetos a recibir una pensión porque ya no estamos generando con nuestro trabajo el ingreso de mayores recursos para nuestros hogares. Entonces, en ese lado de la prevención, es que a ese punto de jubilarnos no hay quien eso no se elude desde el punto de vista de la seguridad social. O sea, esa es una prestación que se recibe porque se recibe. Inclusive aquellas personas que no alcanzan a la edad de jubilación y que fallecen antes, sus deudos reciben la pensión de Montepío. Entonces, estos financiamientos que se reciben a través de este aporte solidario, colectivo de la sociedad, que hace la sociedad durante la vida laboral para resolver las contingencias en la vida laboral y para sustituir el ingreso que ya deja de existir porque ya no recibe una remuneración, sustituir ese ingreso con una pensión jubilar, son finalmente prestaciones que la sociedad los recibe en función del ahorro que ha tenido durante tantos años. Wilson, en esta parte, tú nos dices, por ejemplo, lo del empleo y lo del régimen tributario, pero eso no está en manos del IES. Y lo de la prevención, en cambio, eso sí podría trabajarlo al interno del IES, ¿no es cierto? Claro, o sea, esos problemas. Entonces, por eso yo hago una distinción y digo, a ver,
Estamos hablando mucho de la crisis del IES. Estamos hablando de que los fondos en determinados, en 10, 15 años ya no van a alcanzar para pagar las pensiones. Entonces, como ya no van a alcanzar, hay que hacer un cambio. Unos dicen al modelo completamente y otros dicen a determinados parámetros que permitan que ese dinero que está ahorrado alcance para más tiempo. Y ahí es cuando estamos solamente arreglando el problema del IES como tal. Pero no estamos olvidando de arreglar la causa. Si el IES hoy tiene menos ingresos, es porque tiene menos aportantes. Es porque hay menos gente que está afiliándose al Seguro Social y que hay gente que, habiendo estado afiliada al Seguro Social, perdió su empleo, ya no tiene la capacidad para seguir contribuyendo, para seguir aportando. Entonces, ese es el problema, por el un lado. Es decir, y eso obviamente, como tú bien señalas, no lo puede arreglar el IES, porque no depende del IES. El IES lo que hace es recibir afiliados, personas que se afilian y vigilar que estén cotizando. Entonces, ¿quién tiene que solucionar el problema del empleo? A mi juicio, y lo planteo en el artículo, el problema del empleo lo tiene que solucionar, por un lado, el gobierno, que tiene que generar políticas que favorezcan a la generación de empleo. Pero no es solamente el gobierno, también es la sociedad. La sociedad que tiene que tomar conciencia de esto y generar, aplicando esas políticas que establece el gobierno, generar fuentes de empleo. Pero un empleo de calidad. ¿Y qué es la calidad? A mi juicio, la calidad es un empleo en el cual puedas tú tener una estabilidad y generes unos ingresos que te permitan satisfacer tus necesidades y además generarte este ahorro obligatorio a través de la seguridad social. Entonces, estamos viendo ahora que en el empleo en el Ecuador que tenemos, que el mercado laboral que tenemos en el Ecuador se va caracterizando, por un lado, por un desempleo. Y un desempleo que ya no dura un mes, 2 meses. Estamos viendo que el desempleo se va haciendo cada vez más largo. O sea, hay mucho más tiempo que pasan las gentes desempleadas. Y en el empleo que tenemos, este empleo, el empleo adecuado que los llaman aquí en el Ecuador, cada vez este empleo tiene también ciertas desigualdades. Por ejemplo, las mujeres tienen una remuneración haciendo un mismo trabajo que hacen los hombres y los hombres tienen otro tipo de remuneración. Entonces, hay unas desigualdades y también hay irregularidades. Hay gente que tiene empleo no formal, que tiene un subempleo y que apenas tiene para sobrevivir con esos ingresos. Entonces, esos problemas tiene que solucionarlo el Estado y su sociedad para generar fuentes de empleo que puedan generar un trabajo a las personas que les permita no tener dentro de su vida laboral, dentro de su vida productiva, no tener huecos, espacios con desempleo y que no generen ingresos y a la vez puedan contribuir a la seguridad social. Claro. Tú pones el dedo en la llaga, ¿no es cierto? Debería existir cambios en el mercado laboral. Y también te refieres a los cambios en el régimen tributario. ¿Cuáles deberían ser esos cambios en el régimen tributario? El régimen tributario, lo primero que habría que hacer es generar una normativa, es decir, generar una institucionalidad que no dé pábulo para que exista la evasión y la ilusión tributaria. O sea, tiene que haber una normativa absolutamente clara para que los agentes económicos no aprovechen determinados vacíos legales que pueden inducir a que no se paguen los impuestos. Entonces, una institucionalidad clara. Segundo, tiene que establecerse un régimen tributario en el cual los impuestos estén debidamente eh, cargados a sectores que pueden pagar impuestos. Por ejemplo, el 0.77%, el 0.077% de la población
puede pagar un impuesto, son alrededor de 1.000 y 1.500 personas que pueden pagar un impuesto en razón de sus ingresos, de su riqueza, ¿no es cierto? Y ese impuesto puede estar generando alrededor de 4.000 millones de dólares anuales, que son un impuesto de las gentes de los grandes grupos económicos que tiene el Ecuador. Entonces, ese impuesto a la riqueza no se quiere poner, por ejemplo. Si habláramos de estos ingresos de 4.000 millones de dólares por la implementación de un impuesto a los sectores económicos, a los grupos económicos que más ganan en el país y que representan alrededor de 1.500 personas, ¿no es cierto? Si son 4.000 millones anuales de dólares frente a los 18.000 millones de dólares que le están debiendo el Estado a la Seguridad Social, ¿hay recursos de dónde sacar para pagar eso? Entonces, eso sí ya es una política del gobierno y también de la sociedad que debe hacer conciencia de la cultura tributaria y la Tú, efectividad y calidad de eso, ¿no es cierto? De esos tributos, saber a qué se destinan con absoluta transparencia, ¿no? Ahí hay que atacar la corrupción. Entonces, son problemas que no solamente son del gobierno de turno, sino que también, al ser del gobierno de turno, al ser de la institucionalidad del Estado, también debe involucrarse la sociedad. claro, porque si quiere involucrarse en la sociedad, primerito debe existir confianza, ¿no es cierto? Y para que exista confianza no debe haber corrupción y los recursos deben ser empleados eficientemente, ¿no es cierto? Ahora, tú también hablas de cambiar el sistema público de seguridad social, incluso el cambio de un modelo de reparto, ¿no es cierto? O sea, ya te vas, por ejemplo, a una reforma estructural No, como propuesta. no, no, Eh, y, sí, continúa. y para eso se necesitaría cambios incluso en algunos artículos de la Ley de Seguridad Social. No sé cuál es la apreciación tuya. No, yo más bien manifiesto que la crisis del seguro social, al señalar que la crisis de la seguridad social está en un mercado laboral que no es eficiente y un régimen tributario que tampoco genera los recursos para atender las políticas sociales que tiene el Estado, son esas dos causas las que tienen que arreglarse. Y que al ser mientras no se trabajen esas dos causas, eh, vamos a tener problemas. Y que el problema no es el modelo de seguridad social que tiene el Ecuador. Que el ¿Ya? modelo de seguridad social, este modelo de seguridad, este sistema de seguridad social, con su modelo de reparto, no es el culpable de la crisis del seguro social, ¿no? O sea, el Valga la modelo aclaración. modelo sí, el modelo nada tiene que ver con que no haya empleo. Como tú bien me decías antes, el IES no puede solucionar la generación de empleo. El modelo nada tiene que ver con un régimen tributario que no genere los recursos para que el Estado pueda pagar sus obligaciones que tiene con la seguridad social. Entonces, lo que se dice ahora, ¿no? Hay un sector de analistas que plantea que es el modelo el que nos sirve, dejando de lado las causas, y que hay que cambiar el modelo. Entonces ahí están hablando de una reforma estructural. Y en la reforma estructural existen tres vías. La una, que es cambiar absolutamente el modelo de seguridad social y entregar eso al sector privado, que es el caso de Chile, por ejemplo, de México, que lo hicieron. Y hay otro modelo que lo llaman el sistema mixto, en el que funciona el modelo de reparto público de la seguridad social, es decir, el que actualmente tenemos, y se complementa con un modelo mixto privado, manejado por el sector privado. En este modelo, ¿no es cierto?, plantean que una parte del aporte vaya como solidaridad al modelo de reparto, al sistema público, y otra parte del aporte se quede en la cuenta individual del afiliado en el modelo mixto manejado por el sector privado. Y la otra propuesta dentro de esta reforma estructural está también el sistema paralelo, es decir, la existencia del público con su modelo de reparto y de un privado con las cuentas individuales. Y el afiliado puede elegir a cuál de los dos se pasa. Entonces,
luego de 40 años que se implementó este modelo de reestructuración de la seguridad social en Chile, que fue el primer país que lo acogió, ya tenemos evidencia de los resultados de esos modelos. Entonces, finalmente, esos modelos han fracasado rotundamente. Tanto es así que Chile está haciendo reformas, ha hecho ya reformas, ha generado, el Estado ha tenido que hacerse nuevamente cargo de financiar las pensiones para suplir este error que hubo hace 40 años. Argentina eliminó completamente este sistema privado y volvió al público. Lo mismo lo ha hecho Bolivia. Y México también está a punto de hacer reformas para volver al seguro público con el modelo de reparto. Entonces, ese es una ala que están hablando y discutiendo sobre el tema de propuestas. Perfecto. Eh, Valga la aclaración sobre la posición sobre el modelo, pero te me adelantaste porque yo quería preguntarte sobre el modelo chileno y ya te me fuiste un poco para adelante. Pero también una de las causas de la crisis financiera que tiene el IES es el hecho de que el Estado le deuda 18 mil millones de dólares. Ahora, si el Estado viene y le paga los 18 mil millones de dólares al IES, el IES va a estar bien. Ya. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿No? Hay que trabajar no solamente solucionando las causas, o sea, Estado y sociedad tienen que trabajar en esos dos pilares que hablábamos de las causas, mercado laboral y régimen tributario. Y el IES a su interior tiene que trabajar en buscar la eficiencia, la efectividad, es decir, eficiencia y eficacia en la gestión administrativa del IES. ¿No? O sea, son los dos frentes que tiene que atacarse, porque si no, mañana te pagan los 18 mil millones de dólares y si siguen en esta política de desperdicio, de derroche de los recursos, no va a haber plata que aguante, ¿no? Entonces, ahí el IES tiene que hacer algunas reestructuraciones internas. Entonces, primero exigir el pago de la deuda. Ahí tiene que el gobierno establecer, porque es imposible en la crisis que tiene el Estado que vaya este momento a desembolsar 18 mil millones de contado. Pero sí debe el IES exigirle y los afiliados exigirle al gobierno de turno que establezca en el presupuesto del Estado cuánto es lo que le va a pagar de esa deuda para evitar que se siga acumulando al Seguro Social. Y el Seguro Social tiene que establecer con absolutamente claridad, con transparencia, qué va a hacer con esos recursos. Entonces ahí también hay otro capítulo en el que hay que discutir, que es el tema de las inversiones. ¿Cómo se invierte ese ahorro de largo plazo? Porque el IES es la institución, la institución más grande del país que cuenta con recursos para efectuar la inversión. Entonces ahí frente a la inversión hay que discutir también qué se va a hacer con ese dinero, en dónde se va a invertir. ¿Se va a invertir en qué sectores de la economía? ¿Qué posición va a tener el IES con su banco BIES frente a lo que son la emisión de deuda que hace el Estado? Por ejemplo, los bonos del Estado. ¿Se sigue invirtiendo ahí? ¿Qué porcentaje se invierte? ¿En qué proyectos productivos puede incluirse el IES para financiarlos? Hay quienes plantean que que el BIES se convierte en una banca de primer piso. Yo tengo mis dudas al respecto, porque ahí sí hay que pensar ya como banqueros, ¿no? Finalmente es un dinero, un ahorro previsional para la vejez de la sociedad, pero ahí hay que establecer, ¿no es cierto?, ya actuar con los niveles de riesgo. Entonces, ¿qué inversiones pueden generar mayor rentabilidad y al menor riesgo posible? Eso es lo que hay. Claro, en lo que te refieres al BIES, claro, o sea, algunas de las propuestas es de que sea banco de primer piso, pero como manejaron la última vez en la pretendida alza de las tasas de interés en los préstamos hipotecarios, que después el gobierno les dijo que baje, o sea, da la muestra de que el manejo de una cuestión que debería ser técnica sigue siendo política al interno del banco del IES, en el BIES, o sea,
Eso ya debería ser un manejo eminentemente técnico para evitar este tipo de inconvenientes. Y todavía más es que existe alguna idea esa de que quieran hacerle banco de primer piso. Exactamente, o sea, todo esto debería obedecer a una política de Estado, digo yo. Es decir, y ahí entra en juego el tema de la política, sí, el juego de los partidos políticos, de las instituciones del Estado, de las asambleas, del Ejecutivo, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es el modelo de desarrollo que vamos a implementar en el Ecuador? Yo le escucho al actual presidente de la República que habla de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Y suena bien, pero ¿qué significa eso? ¿Cuál es el alcance de eso? Los cómo se va a hacer eso? ¿Cómo vamos a fortalecer el tema de la agricultura? ¿Cómo vamos a fortalecer el tema de la industria? ¿Cómo vamos a fortalecer el tema del turismo? Y establecido eso, señalado los cómo, vamos a poder establecer cuáles son los roles que se debe jugar en esos cómo instituciones como el BIES. ¿Qué es lo que puede financiar? ¿Y qué proyectos puede financiar que le generen rentabilidad? Ahora, por ejemplo, tenemos que al IES le han hecho invertir a lo largo de la historia en muchas actividades económicas que no le han generado mucha rentabilidad. Ahí está el mismo Hotel Quito, ¿no? Le hicieron invertir también en la cementera Huapán y así en muchos otros proyectos, últimamente en Toachi Pilató. ¿Y qué está pasando con Toachi Pilató? Entonces, tienen que haber propuestas, primero lineamientos claros, y por eso señalo yo en el artículo inclusive, que el gobierno tiene que señalar con absoluta claridad, ya no solamente con discursos y palabras que suenan bonitos, sino señalar cuál va a ser el derrotero de la producción en el Ecuador. Si tenemos un panorama claro de cómo va a desenvolverse, por ejemplo, en el sector energético, que ustedes conocen muy bien, ¿no? Queremos aumentar producción. ¿Qué necesitamos para aumentar producción? Necesitamos recursos, necesitamos inversión. ¿Podrá el BIES invertir en eso? ¿Qué seguridad tiene de retorno? ¿Cómo va a estar el asunto? ¿Cuáles son las realidades? Entonces, esa es la parte técnica que debe generarse para que existan los insumos para la decisión política. Entonces, y es en eso donde tenemos serias falencias, ¿no? Ese es el problema, que no superamos determinados dogmas o determinados tabús que no permiten generar una política de Estado que nos enrumbe y nos diga, vamos hacia este desarrollo, vamos a llegar al puerto de esta forma, haciendo estas actividades económicas, con estas inversiones, estos son los roles que juegan los diferentes sectores de la economía y aquí están las fuentes de empleo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos presionar para que nuestras élites políticas, nuestras élites académicas, nuestras élites empresariales, nuestras élites sindicales discutan y discutan con seriedad. Porque si no, vamos a tener problemas como los que tenemos ahora en el IES y vamos a tener más pobreza y mendicidad de la población adulta en los próximos años. Entonces, es hora de que empecemos a discutir estos temas. Sí, es necesario abrir un debate franco porque en realidad es necesario fortalecerle al IES con un acuerdo, no solo del aportante, sino de la sociedad en general, un acuerdo entre lo público, lo privado, porque el IES es de todos y hay que fortalecerse. ¿Que tendrá sus problemas? Sí, tendrá sus problemas. En realidad, quienes se han beneficiado, por ejemplo, del IES por algún problema de enfermedad o lo que sea, pueden dar fe de la importancia que es el IES. Y no se diga para las personas jubiladas, que también fueron aportando durante su vida laboral y que tienen derecho a esa aportación y tener una vejez tranquila. Wilson, te agradecemos muchísimo por haber asistido
a este programa y no te olvides que esta es tu casa. Muchas gracias, Osvaldo. Un saludo para ustedes y cada vez que me inviten estaré presente. Muchas gracias. Gracias, Wilson. Un gusto saludarte.